¿Qué son las balanzas? Los ingresos que genera un territorio menos las inversiones y gastos que se efectúan en él. Pero ¿solo con las balanzas fiscales logramos una visión completa de España y sus comunidades? La respuesta es no. Existen otros muchos criterios y factores que contribuyen a mantener el equilibrio entre todos los españoles sin que dependa del lugar en el que se vive. Estas son algunas de las otras balanzas que presenta Extremadura. La primera, la balanza del déficit. Extremadura ha cumplido por segundo año consecutivo. Es, por tanto, contribuyente neta al objetivo de déficit nacional, mientras otras regiones incrementan el déficit global de España. Extremadura es la comunidad autónoma con menor deuda por habitante, mientras Cataluña tiene la deuda más alta per cápita. Otra balanza, la del gasto público. ¿Qué regiones son las que más reciben? Madrid, Cataluña y Andalucía. Extremadura no está entre las comunidades que más recibe, situándose en la 10ª posición. La siguiente balanza es la de infraestructuras. En el mapa ferroviario de España, Extremadura es la gran olvidada. Ni un kilómetro de red electrificada y ni un solo kilómetro de alta velocidad. Además, todos los trenes son de media distancia. Para ir de Badajoz a Madrid cuesta más de 5 horas. Es lo mismo que se tardaría en llegar de Madrid a Moscú en avión. Otra de las balanzas es la balanza energética. Extremadura genera el 6,5% de toda la energía de España. El 60% de nuestra potencia instalada es renovable. Y sin embargo, es la segunda comunidad que menos consume de la península. Por tanto, Extremadura es la segunda comunidad que más energía exporta. La energía exportada sería suficiente para dar electricidad a una ciudad de unos 2,5 millones de habitantes en un año, que es lo mismo que necesitan las ciudades de Barcelona y Valencia juntas. Hablamos también de la balanza de renta per cápita. Podríamos decir que los vascos y los navarros son los más ricos de España. El PIB per cápita del País Vasco es el doble que el de Extremadura, que es el menor del país. Extremadura es además la comunidad con más presión fiscal. La siguiente balanza es la demográfica. En cada kilómetro cuadrado de Extremadura viven 26 extremeños. La media de España es 92 españoles por kilómetro cuadrado. Los extremeños son, por tanto, los españoles con más espacio por persona del país, pero eso implica dispersión geográfica que dificulta y encarece la prestación de servicios básicos. Y por último, una de las más valiosas, la balanza laboral. El 38% de los extremeños censados en España reside en otras comunidades autónomas, un total de casi 600.000 extremeños. Extremadura es una exportadora neta de mano de obra al resto de España. En resumen, hay muchas más balanzas que la fiscal. Las balanzas extremeñas demuestran que el concepto de balanza debe ser más amplio si queremos construir una España más fuerte, una España más sólida y más unida. No pagan los territorios, sino las personas, pero sí son los gobiernos los que priman a unos territorios frente a otros. El Estado del que Extremadura y el resto de autonomías formamos parte tiene la última palabra.